Alerta. Tensión en el estrecho de Hormuz. Irán y Estados Unidos en guerra. Petróleo o poder. Corruptelas y alianzas secretas. La paz está en jaque. Se desatará una guerra global. Aquí está la verdad que nadie te cuenta. Hola a todos. Hoy es jueves, 2 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Elías Magner está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Elías. Hola, Nima, y gracias por invitarme. Déjame empezar, Elías, con lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz, que es básicamente una de las principales razones para el MOU, para el alto el fuego, y tal vez sería la razón principal en el futuro para que los Estados Unidos regresen a la guerra. ¿Y cuál es tu comprensión de la situación en el estrecho de Hormuz? Hay una diferencia entre la opinión de los iraníes y la opinión de los estadounidenses. Para los estadounidenses, el estrecho de Hormuz es la clave, un tema que no existía antes de la guerra, e Irán lo utilizó hábilmente al imponerlo al mundo porque todo el mundo está sufriendo por ello. El aumento del precio del petróleo afecta a todos en el planeta Tierra. Y ahora los estadounidenses, después de que han fracasado junto con los israelíes en alcanzar sus objetivos, la única demanda que están pidiendo hoy es un estrecho de Hormuz. Para Irán, esto en realidad no es la prioridad, es una palanca. Para Irán, como se indica en el párrafo 5 del MOU que Donald Trump firmó en farsi y en inglés, él estaba muy consciente de lo que estaba firmando y aceptando, que es Irán quien controla el estado de Hormuz. Sin embargo, para Irán no es una selección de lo mejor, no es a la carta. Vas a un restaurante y dices, bueno, tengo la opción de tener esta comida, no esa. Está comenzando con un párrafo 1, terminando la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano. Aquí es donde los estadounidenses han fallado y fueron inmediatamente a levantar el bloqueo en el estrecho de Hormuz y pidiendo a Irán que resuelva el estrecho de Hormuz porque está en el interés de los estadounidenses. Ahora, la gente puede argumentar que Irán está vendiendo 50 millones o ahora, para hoy, tal vez 55 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, Irán solía vender cientos de millones de barriles. Con su conocida pulga sombra, y eso no fue un problema para los iraníes. Y vender el petróleo se encuentra entre los objetivos de Donald Trump para reducir el precio del barril de petróleo. Por lo tanto, desde el punto de vista iraní, Irán no está realmente obteniendo ninguna ganancia al reabrir el estrecho de Hormuz como quiere Donald Trump y de una manera que se ajuste a los objetivos de Donald Trump. Irán quiere la liberación de todos sus activos, su propio dinero que está congelado en varios países, y quiere el fin de todas las sanciones y quiere ser compensado, pero sobre todo está listo para volar todo por los aires. Si la guerra en Líbano no se detiene y los israelíes no se retiran dentro de 60 días del MOU, entonces volvemos al punto de partida. Lo que los estadounidenses están tratando de hacer en el estrecho de Hormuz, intentaron ampliar la parte que está en Hormuz en el lado sur, que está en las aguas omaníes. Al decir que ahora tenemos un área de 3,5 millas libre y completamente desminada cuando el MOU establece que depende de Irán organizarlo. Dice muy claramente que al firmar el MOU, la terminación de todas las operaciones militares incluyendo Líbano, pero también que se refiere al párrafo 5 en relación con el estrecho de Hormuz, y diciendo que Irán hará el arreglo utilizando su mejor esfuerzo. No dice que Omán ni dice que los Estados Unidos y CENTCOM. Así que depende de Irán organizar el paso y no pedirá tarifas por tarifas de tránsito durante 60 días ni ninguna otra tarifa.
Pero después de 60 días, y durante estos 60 días, Irán continuará hablando con Omán para asegurarse de que ambos estén en la misma plataforma, están de pie en el mismo terreno, hablan el mismo idioma. Así que Omán dijo, sin tarifas. No pediré tarifas porque Omán firmó la cláusula propia de 1982 y la ratificó. Irán no lo ratificó, aunque firmó la propia cláusula en 1982. Sin embargo, Irán está diciendo, no pediré tarifas de tránsito, pero pediré tarifas por servicios, y eso está incluido en el derecho internacional. Mi último punto aquí es muy interesante escuchar a los estadounidenses señalar el derecho internacional frente a Irán cuando han llevado a cabo una guerra ilegal contra Irán sin ser sancionados por las Naciones Unidas y sin ha sido provocado por Irán y ahora quieren que Irán aplique la ley internacional sobre el estrecho de Hormonas, que el problema no existía antes de esta guerra. Sí, ¿crees que? Mirando lo que tuvimos ayer, tuvimos un artículo en el Wall Street Journal hablando de que Donald Trump fue informado sobre, ya sabes, sobre una guerra total en Irán y decidió hablar. ¿Y cuál es tu comprensión de la situación en Washington? Por un lado, algunas personas cuando miramos la escena, parece una especie de teatro político, dos lados luchando entre sí. O tal vez un lado quiere poner fin, el otro no quiere, o tal vez podemos ir de alguna manera a decir, no, esto es serio, algo serio está sucediendo en Washington. Una facción no quiere la guerra porque conocen las consecuencias de la guerra para la política doméstica, lo que está sucediendo internamente en los Estados Unidos. En las elecciones de medio término, luego tenemos la elección presidencial en 2028. Estos son cálculos y sabemos por lo que dijo Vladimir Putin, en mi opinión, hace 4 años, él dijo todo, cada uno y cada uno. Saber qué parte de la política exterior americana proviene de asuntos internos. ¿Y cuáles son los asuntos internos que están ocurriendo en los Estados Unidos? ¿Cómo ves estas políticas exteriores reformulándose en Washington? ¿Hay algún tipo de ¿Sabes que se avecina un cambio o movimiento en Washington? O básicamente como J.D. Vance, no sé si viste la entrevista que hizo en Daily Wire, que es un sionista ultra sionista en el de Ben Shapiro. Aquí está lo que dijo Elías. Creo que lo que el presidente nos ha dicho que hagamos es usar este MOU para reabastecer la economía petrolera del mundo, para reabastecer algunos stocks y luego ver dónde está la mano. Sí, lo que sugiere básicamente es que estamos comprando tiempo para prepararnos y atacar Irán de nuevo. Esto es lo que entendemos de lo que dijo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de argumentos y la forma en que Washington está jugando el juego? Esa es una muy buena pregunta. Déjame llevarte de vuelta a la confianza entre Irán y los Estados Unidos. En realidad no comenzó en 1979. Comenzó en 1953, cuando la CIA y el MI6 derrocaron a Mohammad Mossadegh, el primer ministro que fue elegido por el Parlamento, y fue un golpe de Estado contra alguien que quería nacionalizar. El petróleo iraní y la excusa que la CIA presentó al frente interno de que Mossadegh es pro-soviético, por lo tanto necesitamos actuar rápidamente. Después, dijeron que cometieron un error. Sin embargo, hicieron un golpe de Estado a un primer ministro iraní elegido democráticamente por el Parlamento. Los iraníes no olvidaron eso, porque cada vez que los estadounidenses dicen, queremos democracia, queremos lo mejor del pueblo iraní, y lo que han hecho es que en el primer momento en que los iraníes tuvieron un primer ministro elegido democráticamente, simplemente lo destituyeron y obligaron al Shah. Y luego después de eso el Sabak y todo lo que el Sabak hizo al país. Ahora, del lado americano,
También los americanos no olvidaron en 1970 y 9 los 444 días de los diplomáticos americanos en la embajada americana que estaban tomando rehenes y que contribuyeron a la destitución de Jimmy Carter y a la llegada de Donald Reagan. Ronald Reagan en su lugar. Así que todos estos dos problemas. Y luego tienes la guerra Irán-Irak, que los estadounidenses apoyaron a Irak y los países del Golfo apoyaron a Irak. Así que todo eso está incrustado en la mentalidad de los iraníes, pero también en los estadounidenses, porque el problema de los estadounidenses con Irán es que Irán no quiere someterse. Y esto es cuando todo comenzó desde el primer inicio de la revolución de 1979. Y entendieron que Irán en realidad no va a someterse a Occidente. Peor que eso, los iraníes dieron él. La embajada israelí a Yasser Arafat, quien fue recibido por el imam Jomeini y se le dio la embajada israelí que hoy es la embajada de Palestina en la calle de Teherán, que se llama la calle Palestina, calle Filistea. Por lo tanto, ese movimiento diciendo a los israelíes que en realidad los palestinos pueden tener un estado, y ya tienen una embajada cuando todos estaban sorprendidos por lo que sucedió con la revolución porque la CIA dio. Información incorrecta, una evaluación errónea sobre cuáles son estos ingresos religiosos y los mensajes del imán Jomeini que fueron escuchados por la población que estaba. Realmente no se tomó en cuenta y no vieron lo que venía. Al ver la embajada retirada, al ver los objetivos de Irán, la Constitución, el artículo 154, el apoyo a los pueblos oprimidos alrededor del mundo, incluidos los palestinos. Los libaneses que pidieron a Irán apoyo 1982 con la delegación que fue a Teherán y habló con el imam Jomeini, quien envió. También iraníes para apoyar a los libaneses a liberar su tierra. Todo lo que queda en la mentalidad de los estadounidenses y los iraníes. Y luego tienes a los marines, los cuarteles de 1983 en Líbano con los cuarteles franceses que fueron volados y los estadounidenses acusaron a la IRGC y a Hezbollah de estar trabajando juntos para eso. Así que estos restos no voy a entrar en detalles sobre el coronel Higgins, que también fue secuestrado en Beirut en 1985-86 durante ese periodo, y la explosión de la embajada de Estados Unidos en Líbano. Pero luego tenemos esta animosidad entre los dos países, y tuvimos el avión iraní siendo golpeado por los Estados Unidos. Sí, 265 pasajeros fueron derribados, y la persona, los oficiales que lo derribaron, recibieron una medalla por lo que hizo. Y George Bush, el padre, dijo: "Nunca me disculparé". Así que estas cosas y la no sumisión de Irán al dictado americano en el Medio Oriente, cuando el Shah de Irán era un policía del Golfo y del Medio Oriente, eso fue un gran cambio. Así que ahora para los iraníes, si tomas a Said Ali Khamenei, quien no quería el JPOA pero le dijo al gobierno, al jeque Hassan Rouhani y a Jawad Zarif, su ministro de Relaciones Exteriores. Si esto es lo que quieren y asumen su responsabilidad, adelante, pero entiendan que los estadounidenses no son de fiar. Exactamente su hijo hoy, el Wali Faqih Sayyid Mujtaba Jomeini, quien le dijo lo mismo al presidente Pezeshkian, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Sabes mi opinión, que es exactamente como la de su padre. No confía en los estadounidenses. Pero si insistes, asume tu responsabilidad, pero implementa los intereses de Irán. ¿Por qué estoy diciendo eso? Es debido a la ausencia de confianza a los iraníes aquí, el vicepresidente que vino a negociar con ellos y habló sobre la paz, diciendo, bueno, el único objetivo que tengo es aumentar las reservas estratégicas que normalmente son 700 millones de barriles, y nos quedamos con 331 millones de barriles y necesitamos
Otro alrededor de 400 no entró en estos detalles, pero yo lo estoy haciendo porque sabemos cuáles son las reservas, así que el único objetivo es ese, y luego regresamos a la guerra por Irán. Realmente no necesita hacer ningún esfuerzo gimnástico en su cerebro para decir, oh, eso cae en las conversaciones internas, o eso es para nosotros, o eso es para Europa, y eso es para el resto del mundo. No hay sentido en ponerse en la cabeza del otro y tratar de clasificar cada declaración que cae en qué categoría están los estadounidenses, diciendo que queremos la libertad de navegación en el estado de... Hormonas, y nadie los nombró como policías del estado de Hormonas en segundo lugar. Acordaron, el presidente acordó y firmó, no fue arrastrado. Firmó en el MOU, párrafo 5, que Irán lo dirige durante los próximos 60 días. Y luego dice, si Irán se detiene o hace algo, voy a bombardear Irán. Entonces, ¿dónde está el párrafo 1 que termina la guerra? No hay confianza de nuevo. 3. Irán dijo que los estadounidenses prometieron dar $12.000 millones a los iraníes con la firma. Ahora están hablando sobre los $3.000 millones iniciales y quieren decirle a Irán dónde gastarlo y cómo gastarlo y en qué mercado. Todo no encaja realmente, pero los iraníes nunca dirán, no estamos interesados. Los iraníes negociarán contigo hasta que mueras, pero eso no significa que se rendirían. No, seguirán negociando y no llegarán a un acuerdo. Y aceptar un tratado final a menos que también esté en el interés de la seguridad nacional iraní. Y lo que dijo Van en el video que pusiste, y lo he escuchado y todos lo han escuchado, fue un escándalo, porque está diciendo, bueno, en realidad, cuando llenemos nuestras reservas estratégicas, vamos a ir a la guerra. Ahora, no creo que él pueda lograr nada yendo a la guerra. Él necesita primero destruir Hezbollah, destruir Irak y toda la resistencia, destruir Yemen y luego regresar a Irán. Pero incluso entonces, volver a Irán para hacer más de lo que han hecho en los 40 días, e Israel antes que ellos en junio de 2025 durante 12 días. Han hecho todo, hasta el punto de que han agotado el banco de objetivos, no hay más metas. Y Donald Trump comenzó a atacar el puente civil, un puente incompleto que no era utilizado ni por los militares ni por los civiles. Y luego amenazó con bombardear ubicaciones civiles y el petróleo iraní y el depósito de petróleo, lo que significa que no hay objetivos militares, y sin embargo Irán continuó lanzando misiles sobre Israel cuando Israel atacó el suburbio de Beirut. Así que ellos lo que saben bombardearon fueron 30.000 ataques sobre Irán, bombardearon todo y se detuvieron porque se acabó, ya terminó. El sistema de gobierno sigue ahí, Irán sigue en control. Ha añadido el estrecho de Hormuz, el dolor está en todo. Los países del Golfo están sufriendo y pagando el precio porque Irán, según el artículo 3314, tiene derecho a defenderse contra cada país que ofrezca apoyo al agresor, en este caso América. Los estadounidenses descubren que todas sus bases están completamente destruidas o severamente dañadas, como los estadounidenses nos dijeron a través de su imagen satelital. Así que, ¿qué más pueden hacer que van a empezar a decir está bien, bueno, en lugar de 12.000 millones te damos 3, y luego queremos que compres nuestros frijoles de soya, y luego compras esto, y queremos controlar lo que vas a hacer con tu dinero? Irán no va a aceptar eso, pero Irán no va a rechazarlo. Va a decir, bueno, podemos comprar algo si es un buen precio, danos un precio competitivo, y compramos una parte de ello porque Irán quiere su dinero de vuelta, no porque eso haga una diferencia. Todos sabemos que Said Ali Khamenei tenía $200.000 millones como activo, incluyendo el activo continuo que sigue fluyendo del santuario del Imam Riza en Isfahán. Así que todo lo que existía antes de la guerra, durante las sanciones, Irán tenía el mar Caspio abierto, tenía el ferrocarril a China disponible, abierto, tiene la comunicación y el comercio con Azerbaiyán y Turquía.
completamente abierto. Así que no puedes rodear a Irán, que está haciendo la mayor parte de su producto de manera nacional. Así que esta es la imagen que tenemos hoy. Así que para mí no creo que haya guerra mañana, pero creo que Irán después de 60 días va a estar muy serio sobre el párrafo 1, párrafo 4, 5, 10 y 13 diciendo ¿dónde están mis activos? ¿Dónde está la retirada de los israelíes del Líbano? ¿Dónde están los pagos por los daños porque el secretario general del GCC dijo que no tenemos ni idea sobre los 300.000 millones que necesitamos pagar a Irán? Nadie nos dijo. Esto es lo que los estadounidenses se comprometieron a pagar de vuelta a Irán y coordinar con los países árabes para que puedan pagar. Todo el mundo escuchó a Trump decirlo, pero los árabes no fueron informados oficialmente por los estadounidenses de que esto es lo que tienen que entregar. Así que esa es la situación hoy. Mencionaste en un conjunto de, ya sabes, antes de atacar Irán, tienen que debilitar o destruir los actos de resistencia, todo desde Líbano yendo a Irak y luego a Yemen. ¿Cuál es tu comprensión de lo que ha sucedido recientemente en Irak? Básicamente, el nuevo gobierno está tratando de hacer algún tipo de operación, encubrir la corrupción, ir en contra de la corrupción. ¿Está eso relacionado con lo que Estados Unidos está tratando de hacer en la región? En Irak hay una similitud con Líbano. Los libaneses dicen, no queremos que los iraníes intervengan en nuestros asuntos internos. Y los iraquíes están diciendo, no queremos que los iraníes intervengan en nuestros asuntos internos. Sin embargo, en Líbano el presidente Joseph Aoun fue nombrado por los estadounidenses y los saudíes. Y en Irak, la coalición más grande seleccionó a Nuri Maliki como primer ministro porque tienen la mayoría del parlamento. Y Donald Trump dijo, no lo quiero a Ali Zaidi. Ese es mi hombre, y los iraquíes no pudieron. No escuchar a Donald Trump, y ellos exactamente hicieron lo que él quería, por una razón simple primero, todos los antiguos ingresos iraquíes van al Banco Federal Americano. Y el presupuesto de Irak depende en un 90% del petróleo. Así que puedes imaginar el momento en que dicen que no a Donald Trump, lo que puede pasar en Irak con el millón de funcionarios públicos que deben ser pagados cada mes, tienen que recibir su salario. Así que eso sería otra revolución dentro de Irak debido a la falta de dinero. Así que realmente están atrapados por el cuello, por decirlo amablemente, por los estadounidenses. Así que ese es el dictado de los estadounidenses. Ahora los estadounidenses han bombardeado Irak durante esta guerra. Los israelíes bombardearon Irak varias veces. Los estadounidenses bombardearon a las fuerzas de seguridad iraquíes en la frontera con Siria, en Karbala, en Yurf al-Sak, ahora es Yurf al-Nasr, en Bagdad, en Salah al-Din, en diferentes lugares, diciendo que estas son fuerzas que nos están atacando. Y estas son las fuerzas de seguridad iraquíes regulares. Y también los estadounidenses no quieren dejar Irak. Así que han trasladado sus bases a dos lugares, al aeropuerto de Erbil y a Harir en Kurdistán, en el norte de Irak. Y por eso no quieren irse. Ellos piensan que están muy cerca de Irán. Esta es una base muy importante donde los israelíes pueden usar durante una guerra. Esto es lo que hicieron los israelíes. Y esta es la base de donde los kurdos antiiraníes pueden partir. Y atacar Irán. De hecho, Donald Trump nos dijo que armó a los kurdos y les envió armas, pero estaba descontento porque dijo que no las usaron. Eso fue lo que el presidente Erdogan de Turquía posicionó diciendo que si los kurdos intervienen, voy a intervenir porque Irán, Turquía, Siria e Irak no quieren un estado para Kurdistán en estos 4 países donde es un medio. Es una isla para que los israelíes y los estadounidenses exploten como quieran. Algunas personas pueden argumentar que los estadounidenses están presentes en todos los estados árabes y del Golfo, pero ese será el momento en que
Los kurdos pueden ampliar su territorio, tomar parte de Siria, cambiar todas las fronteras, tomar parte de Irak, porque en Irak hay un Kurdistán-Irak, tomar parte de Irán. Hay un Kurdistán en Irán en el noroeste y Turquía. Tiene varios millones de kurdos, que también quieren independencia. Y también, como mencioné, Siria quiere Rojava. Es un sueño de los kurdos, así que por eso esto no sucedió. Naftali Bennett, el ex primer ministro israelí, dijo que envió miles de Starlink para que los iraníes los usen en comunicación para que puedan ser guiados durante los disturbios que pueden comenzar dentro de Irán. Así que, debido a todas estas razones, entendemos que el objetivo estadounidense es en realidad privar a Irán de todos sus aliados y partidarios. En Líbano tienen a Hezbolá involucrado en la guerra contra Israel. Así que Hezbolá está muy ocupado allí, en Siria. Siria se rindió, dijo a Israel. Ya no estoy luchando, Israel está ocupando parte de Siria. Y Siria no está diciendo nada, ni siquiera disparando una bala aún en Irak, este es donde. El nuevo primer ministro nombrado por Donald Trump dio un ultimátum hasta el 30 de septiembre para que toda la resistencia iraquí entregara sus armas. El primer ministro iraquí no tiene un plan para eliminar la ocupación americana. No ocupación porque es un gobierno que está pidiendo la permanencia de los americanos. Pero en Irak todavía están los estadounidenses que no son apoyados por la mayoría de la población. Y tienen bases que el Parlamento pidió en enero de 2020 cuando Donald Trump asesinó a Abu Mahdi Mohammedis y al general de brigada Qasem Soleimani, que los estadounidenses deberían irse. Esta es la razón por la que hay este choque entre la opinión entre los iraquíes, pero no hay choques entre los propios iraquíes sobre la presencia de los estadounidenses y el desarme de la. Fuerzas de seguridad iraquíes y la resistencia, porque los estadounidenses incluso están pidiendo el desarme de Hashdeh al-Shaabi, que es una fuerza bajo el mando del primer ministro directamente. Ellos piensan que Ashdashabi pertenece en su lealtad a Irán, por lo tanto debería ser completamente desmantelado. Y la razón por la que se creó Ashdashabi para luchar contra ISIS se ha ido. Ya no hay más ISIS, lo cual no es cierto porque vemos que están llevando a cabo al menos 4 a 6 ataques por semana en Siria y en Irak. Yemen, ese último. Yemen, Irán dijo durante la última guerra que el estrecho de Hormuz no será el único paso navegable que se cerrará, sino también el Bab el Mandeb, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Y al decir eso significa que Irán tiene otros planes para el Bab al-Mandeb. Y por eso hemos visto en los últimos días un movimiento de los grupos pro-saudíes y grupos pro-emiratos hacia Sanaa preparándose para una guerra para enfrentarse a Ansarullah, que hasta hoy todavía hay sanciones impuestas sobre Yemen. Y Yemen no está utilizando Bab al-Mandeb como una palanca como Irán para levantar la sanción y creo. Después del estrecho de Hormuz, creo que Yemen se moverá a continuación y dirá, si no levantan las sanciones, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Y esto es de lo que los estadounidenses tienen miedo. Pero el primer objetivo ahora es desmantelar todos los aliados de Irán y aislar a Irán completamente. ¿Crees que el gobierno, el nuevo primer ministro de Irak, podría desarmar a Hashdeh al-Shaabi o a estos grupos? Hezbollah lo llaman Hezbollah también en Irak, los diferentes grupos en Irak. Es una buena pregunta. Creo que la revolución de color que comenzó en 1953, en realidad, cuando la CIA movilizó al ejército, los medios, la población, la religión contra Mossadegh antes de derrocarlo.
Es una campaña de propaganda que entrena a las personas qué decir y qué hacer para dar una justificación para la eliminación de una persona o para oponerse a alguien en el país. Se hizo en el año 2000, se hizo en Georgia. Se hizo en Kirguistán, se hizo en Ucrania. Y se puede hacer muy fácilmente en Irak porque se ha probado en 2019 contra el primer ministro Adel Abdel-Mahdi, quien quería hacer tratos con China e intercambiar planes de reconstrucción con el petróleo iraquí, lo que significa desdolarizar la venta de petróleo. Y aquí es donde Adel Abdel-Mahdi tuvo que ir, y los estadounidenses fueron muy brillantes, al hacerlo mostrando un levantamiento de la población contra la corrupción que existe. Porque te estoy diciendo, he estado en Irak desde 2003 y viví allí durante 9 años. La primera persona más corrupta después de Saddam Hussein fue Paul Bremer. En 2000, inmediatamente después de la invasión, ¿por qué? Porque él realmente y su esposa firmando todo el acuerdo o el contrato o incluso la remoción de tanques de Bagdad que tenía documentos en. Ese momento que fueron dados a su esposa por 50.000 millones y dando un subcontrato por 900.000 a una empresa iraquí para remover los tanques dañados y destruidos de Bagdad. Así que la corrupción ha existido en Irak, en particular después de la invasión de Irak. Y la corrupción es algo que los estadounidenses adoran en un país. Cuando todos están corruptos, lo que significa que las personas y los políticos tendrán que poner su dinero en el extranjero, en diferentes países. Y una vez que transfieren su dinero al extranjero porque no pueden mantenerlo en el país, de lo contrario, serán marcados con estas sumas. Y hubo sumas enormes. Un ministro de defensa robó $900 millones. Pero luego fue atrapado y voló a Dubái pensando que podría escapar. Así que hubo miles de millones de dólares robados por los políticos. Y una vez que tienen su dinero fuera, significa que es fácil para el estadounidense decir, bueno, ahora los sancionamos a ustedes y su dinero y no recibirán un centavo a menos que hagan lo que queremos. Así que la corrupción en Irak es real. Hasta ahora no tienen 24 horas de electricidad por parte del gobierno, un proyecto que necesita menos de $20.000 millones. E Irán ha estado gastando cientos de miles de millones en otra cosa, pero esto es clave para que los estadounidenses usen lo que este primer ministro hizo, es que fue y envió a las fuerzas especiales a arrestar políticos clave, miembros del Parlamento, director general del Departamento de Petróleo, y en las diversas instituciones donde han acumulado decenas de millones de dólares en diferentes formas, en efectivo, en oro, en todo. Y se presentó como el líder anticorrupción. Todo el mundo lo ama. Así que ahora le resultaba fácil decir, está bien, el siguiente movimiento son la milicia y todos los proiraníes. Ahora también hay otra razón porque estos militantes no eran realmente ángeles en Irán, en Irak, y han cometido muchos abusos de poder en el país. Pero el vínculo entre la corrupción y el desarme, cuando todavía tienes ISIS y cuando todavía dependes de los estadounidenses para que te den cualquier pieza de repuesto, no puedes usar tu espacio aéreo. Irak no puede usar su espacio aéreo sin permiso de América. Toda la guerra en junio de 2025 y en febrero de 2026, durante 40 días, los israelíes y los estadounidenses utilizaron el espacio aéreo iraquí para bombardear Irán desde arriba de Irak. Incluso tuvimos informes de 2 bases israelíes en el desierto de Irak, junto a Negev en las fronteras con Arabia Saudita, y fueron desmantelados y llevados cuando fueron descubiertos. Así que Irak está completamente bajo el control del ejército estadounidense y no tiene soberanía.
Entonces, ¿cómo puedes ir y dar a los estadounidenses lo que los estadounidenses quieren lo mejor, pensando que estos en realidad pueden apoyar a Irán porque algunos de estos grupos apoyaron a Irán durante esta guerra y atacaron las bases estadounidenses? Así que para los estadounidenses ese es el objetivo. Y Irak se dirige a ofrecer a los estadounidenses lo que quieren. Creo que es asombroso cómo el patrón es el mismo. ¿Ves? El patrón que están siguiendo en Irak es el mismo que fue en Siria. Siria estaba bajo Assad. Estaban capturando las instalaciones petroleras, todo lo relacionado con el petróleo en Siria. Debilitaron al gobierno en Siria y más tarde ves el colapso del gobierno y Assad se ha ido. Y hoy Siria, mira hoy lo que está pasando. Pero el problema, la diferencia entre Siria e Irak es que Irak es básicamente un país vecino de Irán. Así que es muy importante para Irán. Y la comprensión por parte de los iraníes es que tenemos que estabilizar la situación en Irak. Tenemos que estabilizar la situación en Afganistán. Y debido a que durante tanto tiempo con estas guerras interminables en el Medio Oriente, Irán ha sido influenciado por estas guerras enormemente. No solo la inmigración, los problemas que vienen de la otra parte de la frontera. Estos son problemas básicos para Irán, las principales preocupaciones por parte de los iraníes. Pero cuando va más allá de eso, se trata de los actos de resistencia. Regresando al Líbano, que es tan importante en este momento. Tuvimos la diferencia entre el presidente de Líbano y parece que está tratando de forzar. El general Haikal irá en contra de Hezbollah. ¿Cómo entiendes que las diferencias que están llegando al gobierno en Líbano no están relacionadas con Hezbollah? Porque el presidente parece que está forzando al ejército, que es básicamente, si no me equivoco, el 50% o algo así, chiita, a ir en contra de Hezbollah. Bueno, para el primer punto, tienes razón. Hay 1.599 kilómetros entre Irak e Irán. Y para Irán no puede comprometerse en tener Irak y otro chiita, Saddam Hussein. ¿Quién puede pensar en cómo atacar Irán, o incluso peor, permitir a los estadounidenses, como hizo el país del Golfo, atacar Irán desde Irak? Y esta larga frontera no es fácil de proteger. Estamos hablando de realmente casi 1.600 kilómetros, así que son 900 y algo millas. Para Líbano. Hay una estadística en el ejército que la mayoría en el ejército no son chiitas. La estadística dice, según una persona que conozco en Líbano que me la dio y que es chiita, dijo que está alrededor del 26%. Sin embargo, estos son suficientes para dividir al ejército si el ejército quiere tomar una posición contra los libaneses del sur. Ahora, no hay necesidad de eso porque los chiitas están en contra del acuerdo entre el presidente Joseph Rond, que tomó la decisión por su cuenta sin consultar al gobierno y al parlamento. Y eso sería ilegal si fuera un tratado, pero él afirma que en realidad esto no es un tratado, y que no necesita preguntar la opinión de nadie porque es solo un marco. No es un acuerdo, es un marco. Sin embargo, ha cometido una violación de la ley que puede alcanzar el nivel de traición porque juró defender la constitución y la ley libanesa en el momento en que se convirtió en presidente. Y el Código Penal en Líbano, artículo 273-275, establece que Israel es un enemigo. Y estas leyes no han sido enmendadas por el Parlamento a solicitud del gobierno o del presidente, para cambiarlo aún como está. Y al ordenar negociaciones directas con los israelíes, ha violado la ley libanesa. Ahora, ya este marco cayó antes de una salida porque no ha sido implementado. Los israelíes dijeron, vamos a comenzar con 2 áreas piloto y han seleccionado 2 aldeas que no ocupan.
Entonces dicen, oh, cometimos un error, elijamos un tercero que esté fuera de su ocupación también, así que dijeron, elegimos 3 aldeas que no pudimos controlar para que tú vengas y controles para que ejército libanés venga. El ejército libanés dijo, no voy a trabajar como policía para los israelíes para ayudarlos y salvarlos para ocupar un área que no lograron atacar y ocupar porque piensan que la resistencia libanesa es muy fuerte allí. Y con las 5 divisiones los israelíes no lograron ocuparlo. Así que quieren que el ejército libanés haga su trabajo. Ahora en Líbano los chiitas, los drusos, porque el líder druso dijo que no. La parte del sunita como Jamal al-Islamiyya en Beirut y en el norte el Saad en Trípoli. Lo siento, en Sidón Osama Saad dijo que no. El cristiano Suleiman al-Frangi en el norte, al-Qura dijo que no. Él está en contra de eso. El jefe de una delegación importante, una coalición importante en el parlamento, creo que de 14 o 15 diputados, dijo que no, él está en contra de eso, así que no solo tienes a los chiitas diciendo que no. Y esta es la razón por la que el presidente ayer retrocedió al cambiar alguna terminología y citar un punto inexacto que ha aprobado como dice, bueno, cambió la palabra diciendo bueno. Esto no es obligatorio, es una elección. Nada en el acuerdo en su marco es una elección. No hay mención de la retirada israelí. No hay mención del cronograma para la retirada israelí y el punto más serio es que los israelíes pueden verificar en cada aldea o posición si Hezbolá todavía está allí o no. Lo que significa que pueden entrar en cualquier área con el ejército libanés y los estadounidenses para verificar si todavía hay armas para Hezbolá o no. Así que el mal destino lo ves cuando Hezbolá se retiró. Desde el sur del río Litani y durante 15 meses no disparó una bala contra Israel. E Israel siguió golpeando a Hezbolá con bombardeos y matando a más de 513 personas y luego permaneció ocupando. En varias colinas en el sur del Líbano se movieron de 5 a 6 a 7 y luego destruyeron casas civiles en el área que ocupan y rechazaron cualquier llamado del gobierno libanés que logró. Convencer a Hezbolá de desarmarse en el sur del río Litani y el ejército libanés voló 5.000 ubicaciones de armas durante ese tiempo. Y aún así Israel dijo que no. Así que lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un fugitivo de la Corte Penal Internacional por sus crímenes de guerra, dijo, nunca nos retiraremos de la zona de amortiguamiento. Así que incluso el acuerdo que firmó, diciendo que reubicaremos, no retiraremos, reubicaremos, incluso eso no lo quiere. Y su ministro de Defensa, Israel Katz, dijo exactamente lo mismo. Así que la situación en Líbano ahora, Hezbolá está esperando a Irán. Irán no va a cambiar de opinión sobre el fin de la ocupación de Israel en Líbano, porque Irán en el párrafo 1 y 13 habla sobre la soberanía del territorio libanés y la soberanía significa que la retirada completa de los israelíes de la tierra y el mar, porque Israel tomó el campo de petróleo Cana que se supone que debe ser explotado por varias empresas, que se conoce como un bloque 9, e Israel dijo que lo va a ocupar junto con la zona de amortiguamiento. Así que por eso, Hezbolá no está disparando a los israelíes en este momento, esperando el final de los 60 días, y si estos 60 días los israelíes rechazan la firma de Donald Trump en el acuerdo, Irán insiste en no renovar el párrafo 1, entonces Hezbolá recuperará. La confrontación con los israelíes en el territorio libanés ocupado creo que con el caso de Yemen.
No van a volver pronto a ser tan poderosos como lo eran antes porque tuvimos la coalición de alguna manera, algún tipo de cooperación entre los Estados Unidos por un lado y estos dos países. Los países del GCC, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos yendo en contra de Yemen. ¿Recuerdas cómo lo hicieron? Sabes, usaron todo para destruir durante 6 años, sí, 6 o 7 años, fue enorme por cierto, pero no pudieron derrotar a Yemen. Y tuvimos la administración de Biden, tuvimos de nuevo la administración de Trump, tratando de hacer eso. Eso ha estado lleno hasta ahora, ese tipo de movimiento, y no sé cuál es el nuevo tipo de movimiento en Yemen que Arabia Saudita está tratando de hacer porque... ¿Y cuál es tu comprensión de la situación actual entre Irán y Arabia Saudita? Me parece que hay algo detrás de escena sucediendo entre los dos países, algún tipo de comunicación, y si no puedes. Decir Arabia Saudita lo siento. No puedes decir Arabia Saudita en Yemen, dices América en Yemen porque los saudíes han intentado su suerte con los yemeníes y han fracasado. Ves, Arabia Saudita intentó, según el príncipe Mohammed bin Salman, trasladar la guerra a Irán. Esto es lo que dijo. Conozco mis palabras, él en una entrevista pública dijo que moveremos la batalla dentro de Irán. Él intentó y fracasó, lo que sucedió es que los iraquíes organizaron varias reuniones para Arabia Saudita e Irán. Y los chinos lograron tener un acuerdo entre los dos países. Sin embargo, esta guerra comienza en junio de 2025 y en febrero 2026. Lo que pasó es que Donald Trump nos dijo que todos los aeropuertos y todas las bases y todas las instalaciones de los países del Golfo fueron utilizados. El New York Times nos dijo que los saudíes le dijeron a Donald Trump que necesitaba ir a Irán y completar el trabajo completamente. Porque no puede salir de Irán sin estar completamente sometido. De lo contrario, Irán se convertirá en una potencia regional, que es el caso hoy. Irán se ha convertido en una potencia regional. ¿Por qué no se presentó entonces? Tenemos a los países del Golfo participando en esta guerra según el general Kane, quien dijo que luchamos codo a codo con todos los estados árabes y del Golfo contra Irán. Hubo confesiones claras o filtraciones de información sobre los Emiratos Árabes Unidos participando en la guerra desde el primer día en que Irán fue bombardeado. Así que debido a eso y porque Irán no fue derrotado, ahora los árabes están frente a una nueva situación. Están frente a Irán, que es una potencia regional, diciendo yo decido. Irán no está realmente usando guantes con su relación con los árabes. Está diciendo, no quiero atacarte, no te ataque. Ejercí mi derecho a defenderme de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Tengo el derecho a defenderme. De acuerdo con el artículo 3314, has dado tu territorio a los americanos. Tengo el derecho de atacarte, pero ahora ves que he sobrevivido. Ahora, si quieres que vivamos en un estado de paz, tenemos que asegurarnos de que no vas a dar tu territorio de nuevo a los americanos. Pero los estadounidenses están diciendo, bueno, si quieren o no, vamos a usar su territorio. A los estadounidenses les importa un comino la opinión de los árabes. Esta es la razón por la cual ahora los países del Golfo se están acercando a Turquía, Pakistán e Irán, diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo y hagamos un trato sobre la seguridad en la región, porque necesitamos resolver eso. No podemos vivir en un estado de guerra todo el tiempo y luego empezar a hablar sobre lo que te hemos hecho a ti, lo que tú nos has hecho a nosotros. Así que la situación hoy en el Golfo es que los países del Golfo se están reuniendo para decir que estamos muy molestos y no aceptamos que Irán nos bombardeó. Sin embargo, la geografía iraní está ahí. Irán no va a ir a ninguna parte. Está donde está frente a todos los países árabes y tienen que vivir con ello. Irán tiene que vivir con ellos. Aquí es donde un acuerdo mutuo.
donde no hay ataque a un país y otro, y viceversa, es importante. Y hoy los árabes ven la importancia en el pasado, pensaron que podían ser protegidos por los americanos. Por eso dieron el mayor apoyo a América vendiendo su petróleo en dólares. Bueno, eso va a cambiar. Hoy los árabes están pensando en diversificarse y esto va a afectar muy duramente a la administración estadounidense porque no pueden tener un mejor aliado que Donald Trump, quien no tomó su opinión. Cuando fue a la guerra en nombre de Israel, ¿quién les preguntó qué les iba a pasar cuando fueron bombardeados? No los defendimos, pero les vendimos todo el sistema de misiles de defensa que necesitan para defenderse contra el misil iraní que se aproxima a las bases estadounidenses. Quiero decir, no puedes tener algo peor que eso, Alay, pero no pueden ir en contra de él. De lo contrario, tendremos otra revolución de color en cada país del Golfo donde América ondeará los derechos humanos y la democracia frente a todas las monarquías. Y luego estos dirán, está bien, ¿qué quieres? Al principio de Donald Trump le dieron 3.2 billones de dólares para ganarse su favoritismo, y no lo lograron. Él todavía consideraba a Israel por encima de todos estos países. Elías, durante muchos años has estado involucrado en o has sido testigo de lo que está sucediendo en Asia Occidental y las políticas estadounidenses. Antes de venir a esta transmisión en vivo, hablaste sobre la guerra en Irak y Afganistán y la guerra Irán-Irak. Hace, sabes, muchos años. Pero mirando lo que está sucediendo hoy entre los Estados Unidos e Israel, me parece que por un lado se puede decir que la forma en que Donald Trump está llamando a Benjamín y Neo, y la forma en que dijo que este tipo no entiende lo que... O J.D. Vance saliendo y diciendo que ellos necesitan despertarse y oler la realidad de la situación en la que están, y 2/3 de lo que han usado durante la guerra fue americano. Nosotros pagamos por eso hoy. Este tipo de argumentos no estaban allí antes de que comenzara esta guerra. Hay algo importante sucediendo. No estoy hablando de algún tipo de división entre Israel y los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a apoyar a Israel para siempre, en mi opinión. Hay algo profundo sucediendo dentro del establecimiento en los Estados Unidos. Este es el fin. Esto es lo máximo que pudimos hacer por Israel, la guerra contra Irán, y mira el resultado. Sabes, esta es la manera en que Robert Kagan está hablando sobre la guerra. El tipo no es, él es totalmente, ya sabes, él apoya a Israel, apoyó la guerra contra Irán. Y en este momento está saliendo y diciendo que esta guerra fue un desastre para los Estados Unidos. Y ves al expolítico como, ya sabes, Jake Sullivan saliendo y diciendo que esto es el final, esto es lo que ha sucedido. Fue el peor resultado para los Estados Unidos, para la influencia de los Estados Unidos en la región. Sabes, por un lado se puede decir que Estados Unidos está apoyando a Israel sin considerar ningún otro, ya sabes, cualquier otra ecuación en la región. Cuando se trata de economía, petrodólar, suministro de petróleo, todos estos temas importantes que básicamente son tan importantes para la economía estadounidense, mirando el panorama general. Pero, por otro lado, si te comprometes completamente a apoyar a Israel, tienes que ignorar, mencionaste a los países del CCG, tienes que ignorar a tus aliados fuera de la región, en Japón, en Corea del Sur. Tus aliados en Europa. Así que tienes que sacrificar básicamente todo y apoyar a Israel con estas guerras continuas en el Medio Oriente. Este es el resultado hasta ahora. ¿Qué tan profunda es esta especie de diferencia que de alguna manera se está formando o reformando entre los Estados Unidos e Israel? ¿Hay algo allí o todo es una ilusión y de alguna manera un teatro político? No creo que eso sea un teatro político. ¿Cuál es tu comprensión de eso? Tienes mucha experiencia en este asunto. Lo que puedo decir es que puedo ir un poco más allá de eso, y diría que la diferencia de todas las guerras que he cubierto
Y hoy puedo deducir algunas cosas importantes. Cuando trabajé como un zona de guerra en el terreno cubriendo la invasión israelí, la guerra Irán-Irak, la guerra civil en Líbano, la guerra de Irán. Guerra del Golfo, las dos guerras del Golfo, la guerra en Yugoslavia y la antigua Yugoslavia, la guerra en Irak 2003, en Libia, en Siria. Así que todas estas guerras, hay pocos puntos hoy que son esenciales que no teníamos en ese momento y se desarrollaron. Y hay una gran diferencia hoy en día el resultado incluyendo lo que sucedió el 7 de octubre. Primero tenemos Internet y redes sociales, donde podemos ver todos los crímenes israelíes publicados por los israelíes en primer lugar, presumir y alardear sobre cómo están demolishing las casas, cómo están matando a los palestinos, cómo están bombardeando Gaza, cómo están dando un regalo de cumpleaños al hijo de un oficial israelí volando 3 edificios. En Gaza, donde tienen la atrocidad que han cometido todo lo que está hoy disponible, para todos que no tuvimos durante los últimos 35 años de guerras en segundo lugar, nunca hemos tenido a Israel perdiendo la narrativa y siendo odiado tanto por sus acciones. Ten cuidado no con los judíos sino con los israelíes. Israel ha perdido la narrativa. Israel es el más odiado según el vicepresidente Vance cuando dijo ustedes tienen a los israelíes, ustedes tienen el único amigo que queda. Y la palabra que es América. 3. Donald Trump dijo en el pasado, si quieres llegar a algún lugar en América necesitas ser pro-israelíes. Hoy es lo contrario, eso lo dice Donald Trump. Y se considera el mejor amigo de Israel, le dio a Israel los altos del Golán. Les dio la embajada en Jerusalén. Así que les dio miles de millones de dólares más que Joe Biden, más que Barack Obama apoyo ilimitado. Esto es lo que el vicepresidente Vance nos dijo cuando dijo que todos los sistemas de misiles de intercepción que están deteniendo los misiles iraníes vienen de nosotros, pero no continuó diciendo que nuestro, el americano. Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Jordana, la Fuerza Aérea Saudita, la Fuerza Aérea Emiratí, todas las fuerzas navales estadounidenses, todos interceptaron los misiles y el dron que venían de Yemen o de Irán solo para apoyar a Israel. Los británicos en Chipre, la base que establecieron en Grecia, todo estaba al servicio de Israel. Y sin embargo, Israel fracasó. Y el otro punto, diría, hemos visto la caída del imperio americano. Irán tenía miedo de la guerra que venía de América, diciendo que es una superpotencia y que realmente pueden dañarnos y cambiar el sistema de gobierno y destruir el país. Hoy, Irán es libre. Ha estado libre de eso. Irán ha expuesto con la guerra que fue impuesta a Irán la vulnerabilidad y limitación de las fuerzas militares de EU. Ahora alguien podría argumentar que los Estados Unidos tienen miles de misiles nucleares, pero Rusia tiene miles de misiles nucleares y aún no está logrando en Ucrania. Así que no estamos hablando de capacidad nuclear, Israel. Tiene misiles nucleares, pero usar los misiles y tenerlos son dos cosas diferentes. Así que lo que hemos visto hoy son estos 4 puntos, pero sobre todo, hay 2 puntos adicionales que no hemos visto antes. El nivel de mentiras del presidente estadounidense, quien cambia de opinión varias veces en una oración y cada día, dependiendo de la mañana o la tarde, puede acordar algo que ha afirmado y revocarlo. Atacar durante la negociación 2 veces a un país con el que está negociando. No hemos visto eso. La pérdida completa de credibilidad de los Estados Unidos. En el pasado no era tan confiable, pero no a ese nivel.
Y el último punto es la violación del derecho internacional. El derecho internacional fue violado en el pasado, pero no en cada sílaba y libro y cada ley. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio, todo está permitido. No hay ninguna ley que se mantenga, nada que puedas decir. Cuando Donald Trump dijo algo a Irán y los iraníes fueron por todos los países preguntando quién puede garantizar las palabras de Donald Trump, ningún país dijo que sí. Nadie confía en Donald Trump. Cuando no confías en el país más poderoso del mundo y tienes un presidente que promete algo y cambia de opinión todos los días y mata al embajador y al diplomático y al negociador como los israelíes. Los israelíes fueron a bombardear en Qatar Hamás los equipos de negociación. Ellos estaban hablando con Hamás y fueron a matarlos en Qatar. ¿Qué diferencia entre lo que hizo Donald Trump e Israel? Así que están haciendo exactamente lo mismo. Así que esto no lo vimos en el pasado. Era un poco de esto, un poco de todo, pero no a ese nivel. Sí, por eso no ves ningún tipo de confianza dentro de los políticos iraníes, los tomadores de decisiones, la sociedad iraní. Básicamente están diciendo que no a todo y no están. Saber con en curso de todos modos Mou nadie parece preocuparse por Mou más en Irán porque la forma en que los Estados Unidos están atacando Irán no el Mou fue violado muchas veces desde. La firma del Mou sí no hablé sobre el tamaño de los huesos. Cuando en las primeras guerras solíamos pensar en la artillería israelí, 120 milímetros, los morteros que son 60 milímetros. Estamos hablando de unos pocos gramos de explosivo. Hoy hablamos de 900 kilogramos de explosivos en cada bomba. Eso también no lo hemos visto en el pasado. Sí, exactamente. Muchas gracias, Elías, por estar con nosotros hoy. Un gran placer como siempre. Gracias por invitarme. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Estamos viviendo tiempos absurdos. Imagínate a Irán defendiendo a Líbano y su integridad territorial, mientras el presidente libanés y el jefe de gobierno se esfuerzan por regalar tierras libanesas al ocupante. Gracias por el análisis tan pensado e informado del señor Magnier, pero solo refuerza lo que ya sabíamos. Al final, el eje de la resistencia debe terminar el trabajo contra el imperio en el campo de batalla. Nima, eres uno de los mejores entrevistadores, muy detallado en tus preguntas, y siempre es un placer escuchar el análisis de Ilya. Ilaya es muy bueno, me encantó todo lo que explicó. ¡Viva Irán! La geografía muestra que el estrecho de Hormuz es agua de Irán y Omán, no internacional. Por más que algunos idiotas sigan repitiendo lo mismo, ego. Cuando usas una propiedad privada deberías esperar pagar tarifas de servicio. Siempre aprendo algo de los análisis de Elijah Magnier. Su conocimiento profundo de las diversas relaciones y conflictos en la región, especialmente las maquinaciones de EU, es súper valioso. Nos encanta Elijah Magnier. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.